me acompaña Yana Ruedas. Ella es docente de la UDELAS y había sido electa como la rectora de esta universidad. Sin embargo, el día viernes se da una proclamación de la nueva rectora de esta institución, Nicolasa Terreros, que fue elegida como nueva rectora. Profesora, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo queda su situación? Si usted había sido electa en una universidad, no fue reconocida, esto está en la Corte Suprema de Justicia, es decir, la UDELAS tiene dos rectoras. Bienvenida, buenos días. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo quiero señalar que UDELAS tiene una rectora. En el 2023 nosotros ganamos las elecciones de una manera transparente. Esto es evidenciado tanto por el Procurador General de la Administración, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Hemos acudido a la Corte Suprema de Justicia simplemente para dar seguimiento a los temas administrativos, porque en ningún momento el señor Bernal, la señora Terreros, ni ninguno de sus colaboradores impugnó el proceso que se realizó en el 2023, lo que quiere decir que no agotaron la vía gubernativa interna. Es más, ellos presentaron una solicitud de nulidad de la resolución 163 que me proclama como rectora. Esta solicitud no fue admitida por la Corte Suprema de Justicia. Aprovechándose de los tiempos jurídicos de la Corte, decidieron convocar a nuevas elecciones universitarias y pues se han montado, pues voy a decirlo de una manera muy pacífica, una obra de teatro donde pretenden expresar a la comunidad que han escogido una nueva rectora, que sabemos, porque lo hemos anunciado en los medios de comunicación desde el año pasado, que es comadre del señor Juan Bosco Bernal, que fue su ungida desde el día 1 y así nos lo demostró a toda la comunidad universitaria en repetidas ocasiones. Hoy día sabemos que ellos están dentro de la universidad de hecho y no de derecho. Y también quiero aportar que es importante recordar que nosotros no solamente tenemos estos procesos para un poco resolver el tema administrativo, ¿verdad? Sino que tenemos procesos, también tenemos procesos penales en el Ministerio Público y en la Procuraduría General de la Nación. Estos procesos penales ya fueron admitidos todos: violencia de género, persecución política, violación de los derechos humanos, incumplimiento de las funciones del servidor público, delito cibernético, usurpación de funciones, privación de libertad y abuso de autoridad. ¿Por qué lo señalo? Porque es importante que sepamos que no se trata de una situación meramente administrativa en una casa de estudios superiores, sino de seres humanos, de personas, supuestos profesionales que han atentado contra las leyes de este país y que penalmente han sido admitidos los recursos que hemos interpuesto en su contra. Sí, se apresuraron a hacer unas elecciones en un amplio peculado ante una instrucción de la Sala Tercera de la Corte Suprema de suspender el Acuerdo 002 que suspendía las elecciones en el 2023. Esta instrucción les fue dada y aún así ellos continuaron con el ejercicio de un supuesto proceso electoral. Presentamos una situación por desacato ante la Corte Suprema de Justicia, la cual fue admitida, y aún siendo admitida, que se negaron en notificarse y la notificación tuvo que hacerse por edicto porque estaban apurados a hacer su show de unas elecciones universitarias. Es importante que sepamos que esta situación simplemente la han apresurado por el temor a que el gobierno está a punto de terminar y que el nuevo gobierno no va a aceptar las situaciones que están realizando. Porque, profesora, aquí entra una vez más la pregunta y el cuestionamiento. Celeridad para algunos de los casos que atiende la Corte Suprema de Justicia, lentitud para otros de los casos como es este. Y la siguiente pregunta, ¿cómo es que se proclama a alguien si hay una rectora supuestamente que fue elegida el año pasado y se da una proclamación? Sí, y es importante señalar que una de los casos que nosotros interpusimos ante el Ministerio Público fue por el no cumplimiento de funciones del servidor público, del director de recursos humanos,
que simplemente se negó a firmar mi toma de posesión, aun cuando todo estaba en firme. Aún hace escasas 2 semanas acudimos a las instalaciones de la universidad de manera pacífica con el notario público, con nuestros abogados, a solicitar al director de Recursos Humanos, luego del último pronunciamiento del Ministerio Público, donde señala claramente que es importante respetar las normas, que las mismas no son retroactivas y que una rectora de Udelas no nos atendieron. Este mismo señor, el ingeniero Carlos Bermúdez, el mismo día, después, el día siguiente de las elecciones, de las supuestas elecciones de la doctora Terreros, aparecen fotos reídos junto a Juan Bosco Bernal firmando la toma de posesión de la doctora Nicolasa Terreros. Ojo, estamos frente a personas que están delinquiendo penalmente. Por eso estamos seguros que la justicia debe apurar su proceso, como usted bien señala. Es importante recordar a la Corte Suprema de Justicia, al señor Procurador de la Nación, al Ministerio Público en general, que estamos en una situación muy delicada, donde más de 130 profesionales de alto perfil en este país han sido vulnerados en muchísimos derechos, como así ya lo señaló en resolución formal el defensor del pueblo, como lo han manifestado las diferentes instancias que le he mencionado. Entonces sí, hay que poner apuro a esta situación. Hay que actuar con prontitud para que esta situación no se siga dando porque se está perjudicando a muchas familias en este país y a personas profesionales cuyo único delito, según Juan Bosco Bernal y su círculo cero, es haber apoyado a Yana Rueda al camino a la rectoría. Ahora, profesora, ¿qué tanto poder puede tener la rectoría de la Judela como para que el señor Juan Bosco Bernal no se quiera despojar de ella y ahora para decir que no es él, coloca supuestamente a una familiar? Sí, y antes teníamos nuestras dudas, pero definitivamente ya hay evidencias contundentes que han sido presentadas ante la Contraloría General de la República y ante el Ministerio Público de malos manejos de los fondos públicos de este país. Es más, cuando se admite un proceso por usurpación de funciones al señor Juan Bosco Bernal y este continúa en la rectoría por 6 meses más, obviamente es muy preocupante la situación por el mal manejo y ya evidente peculado del fondo público de este país. Claro, hay una situación que ellos quieren ocultar. Por eso es importante que la justicia sea rápido. Recordemos, justicia tardía no es justicia. Los estudiantes, ¿cómo quedan las clases? ¿Cómo se ha visto afectado o cómo afecta toda esta situación que es bochornosa para una universidad como la UDELAS? Sí, es importante comentarles que en la región de Veraguas, en la región de los programas académicos de Veraguas, los estudiantes han declarado no grato al señor Juan Bosco Bernal por la serie de injusticias que ha estado cometiendo y de vejámenes contra docentes, no solo en sede, sino en todas las extensiones universitarias. Y que existen muchos estudiantes que nos manifiestan que no se atreven a pronunciarse porque son amenazados en las aulas de clases. Entonces, es importante y por eso es que no nos vamos a rendir, porque nosotros tenemos que ser un ejemplo de la lucha por la democracia y por la defensa de los derechos humanos en este país. Nuestros estudiantes nos están mirando, estamos en una casa de estudios superiores. ¿Qué es lo que queremos enseñar? ¿Cómo es posible que dentro de un aula donde debe reinar la diferencia de opiniones para construir conocimientos, lo que se pida a los estudiantes es que no se toque el tema de las elecciones? Ese es el mensaje que ellos pretenden dar. Por eso estamos decididos a seguir luchando por la educación en Panamá, por la verdadera educación, que trata de libertad de expresión, democracia, derecho a disentir. ¿Una dictadura en las UDELAS se puede hablar en estos momentos? Completamente. Es un país dentro de otro país. Por eso aspiramos que el señor presidente, el señor José Raúl Molino, tome riendas en esta situación y pueda él darle seguimiento a cada una de las instancias del Estado que tienen que responder prontamente sobre la situación de Udelas. Bien, profesora Yana Ruedas, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar pendientes entonces a los resultados. ¿Usted sigue elaborando para esta universidad, profesora? Por supuesto que no. Yo fui separada de mi cargo desde el 20 de febrero, después de 24 años de docencia, después de dejar un legado en esta universidad.
fui separada del cargo, enviada a comisión de disciplina y se suspendió mi salario. No solo para mí, sino a un gran número de compañeros que, como les decía, me apoyaron en el proyecto UDELAS nos une hacia la rectoría. ¿Y cómo quedan los estudiantes de la clase que usted impartía? Ya hay docentes nombrados. Sí, para las clases que yo impartía y para las de mis compañeros. Y con todo respeto y cariño que les tengo a esos docentes, la mayoría egresados de nuestra universidad, la mayoría todavía ni siquiera cuentan con un posgrado en docencia superior, por lo que difícilmente la calidad de lo que imparten puede estar llegando de la manera adecuada a nuestros estudiantes. Lo que pasa es que en este momento la educación en la Universidad Especializada de las Américas no es la prioridad, es la situación política y estratégica y las ganas de mantenerse en el poder lo que está reinando en nuestra universidad en este momento. Independientemente de los excelentes perfiles y la inversión del Estado en los profesionales que hemos trabajado en esta universidad, hoy somos rechazados, sesgados, marginados, simplemente porque defendemos nuestros derechos. Entonces usted está a espera, es de la decisión de la Corte Suprema de Justicia para conocer cuál será su futuro dentro de esta universidad. Bueno, no solo de la Corte Suprema de Justicia, porque como les mencionaba, a ellos les compete la parte administrativa. También estamos a la espera del pronunciamiento y de la decisión del Ministerio Público y del Procurador General de la Nación, porque, ojo, estamos ante delincuentes, estamos presenciando situaciones penales con querellas que ya fueron admitidas. Entonces, no es un tema mucho más allá de una situación administrativa dentro de una universidad, es una situación donde personas se han asustado y están delinquiendo para lograr un propósito que definitivamente no es la educación panameña. Bien, Yana Ruedas, eh, rectora de la Universidad Especializada de las Américas. Vamos a ver en qué queda todo esto luego de esta situación que se ha vivido dentro de este campus de estudio universitario. Gracias por estar con nosotros, profesora. Gracias a ustedes por la oportunidad.